Ya. Bueno, pues lo primero daros la bienvenida. Gracias por venir. Veo que hay un montón de gente. Por si acaso os digo, Zapico está dentro de 2 semanas. Hoy está Xavi. Y pues alguno se ha equivocado que es el momento de marcharse. Pero, bueno, estamos aquí para presentar La sombra de Saros. Autoedición. Tienes que enseñarlo tú, Xavi. Autoedición de Xavier Ugalde. Y bueno, pues siendo un éxito en el Berkami, pues bueno, nos va a contar un poco pues cómo ha sido esto y qué ha ocurrido. A su derecha está Ander Sarabia, que es el ilustrador de parte del libro. Y bueno, vamos a ver, Xavi. Primera pregunta y pregunta más... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Era qué? necesario. ¿Por qué? Te levantaste un día, te levantaste y dijiste, hoy estoy como, no sé, voy a hacer un módulo de 300 páginas para que la gente se aburra. Sí, algo sencillo, sí. Eso es. Bueno, pues no sé, supongo que... Me imagino que muchos o todos de los que estáis aquí sois roleros. ¿Y por qué? Pues yo creo que todos cuando hemos estado jugando a los juegos que nos gustan siempre hemos querido escribir o hacer algún módulo, alguna partida, alguna campaña de nuestra propia cosecha. Al final, pues cuando juegas aventuras que han escrito otros, siempre está bien porque te facilita un poco la labor, pero pues no escribir tus propias ideas y hacer tus propias aventuras pues tiene un plus que no tiene el jugar las aventuras de otros. Normalmente lo que hacemos cuando vamos a jugar pues es escribir nuestras notas, llevarlas a la mesa y jugar con los amigos y ya está. Pero bueno, hay un momento en el que igual pues el cuerpo te pide, además de jugar con tus amigos y llevar esas notas escritas a mano, poder escribir tus propias aventuras y que alguien las pueda leer. Esto es bastante más complicado de lo que parece. Cuando tú escribes para ti, te da igual todo un poco, tú sabes lo que quieres hacer, tú te entiendes a ti mismo. Pero cuando escribes para que lo lean los demás, pues tienes que hacer un esfuerzo bastante importante a la hora de explicar bien, de ser conciso, de que quede claro qué es lo que quieres transmitir. ¿Conciso te refieres a cuántas páginas tiene? 288 páginas. Vale, sí. Era simplemente por... Sí, continúa, bueno, por favor. Yo antes de escribir La sombra de Saros, pues ya empezó a picarme el gusanillo haciendo pues algunos módulos pequeños, ¿vale? De hecho, Pesadilla en Manor Peak, que está metido dentro de la campaña, pues fue un poco lo que escribir Pesadilla en Manor Peak fue lo que me hizo darme cuenta de que podía escribir algo y que estuviese bien, que fuese chulo y que pudiese gustar a la gente y bueno, y dar ese salto un poco de yo escribir para mí y hacer mis cositas. De hecho, fue un módulo que presenté al concurso de módulos de las Rock and Roll, las jornadas que también se hacen en Bilbao. Bilbao Rock and Roll. Las Bilbao Rock and Roll, efectivamente. Bilbao Rock and Roll. Y os esperamos. Aprovechamos ya para hacer... Y entonces, pues bueno, ¿qué pasó ahí? Que entre Pesadilla en Manor Peak y La sombra de Saros, pues hubo un tiempo en el que yo, bueno, quería ver si era capaz de hacer otras cosillas, escribí alguna otra cosita, así simplemente para compartirla con la comunidad y para... En internet, pues escribí otro modulito, lo compartí, bueno, también tuvo bastante buena aceptación, a la gente le gustó. Y entonces, cuando escribía Pesadilla en Manor Peak, ya andaba rondando en mi cabeza una idea de hacer una ciudad, de hacer una aventura un poquito diferente, una campaña un poquito diferente a las típicas campañas de los mitos que podemos ver, como yo que sé, como las máscaras de Nyarlathotep, etcétera, etcétera, que siguen una estructura un poquito similar, muchas, ¿no? Los personajes van resolviendo cuestiones en un escenario, encuentran una pista que les lleva a otro escenario y vas de Londres a Perú y de Perú a Shanghái y de Shanghái a no sé dónde. Bueno, esa estructura está bien y tal, pero me resultaba un poquillo trillada. Entonces yo pues pensé que estaría guay
que sería algo chulo hacer una campaña de una dimensión un poquito considerable, pero que transcurriese en un entorno más acotado como una ciudad, ¿vale? Entonces me inventé mi propia ciudad, que de hecho, si habéis visto el mapa, pues la ciudad es Bilbao, Bloomfield es Bilbao, ¿vale? Está retocada el mapa de Bilbao, pero realmente dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me voy a plantear hacer otro sitio? Bilbao. Y empecé a escribirla un poco teniendo cuatro ideas más o menos claras de dónde quería empezar y a dónde quería llegar. La estructura de capítulos me fue saliendo un poco sola. Y bueno, al final pues la verdad es que sí quedé bastante contento de lo que es la narrativa de la campaña. O sea... ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirla? ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto? Porque eso muchas... Claro, aquí la gente dice, va, me apunto a Berkami, esto ha empezado hace un año, pero bueno, este es un trabajo que, bueno, la primera partida que ya estaba, el módulo bastante avanzado, partida larga que se hizo en las Bilbao Rock and Roll, fue en hace 2 febrero del año pasado, ¿no? Febrero del 2018. Estas anteriores no, las anteriores. Eso es, febrero del 2018. O sea, eso ya es un tiempo. Sí, a ver, bueno, esto aquí he de decir que probablemente si no hubiese tenido una serie de circunstancias que me facilitaron la tarea de escribir con cierta regularidad, pues creo que no hubiese podido hacerlo. Estuve 8 meses escribiendo prácticamente todos los días. Y el primer borrador que hice es bastante similar al que ha salido publicado. Pues estaba ya terminado, pues como tú dices, hace pues prácticamente 1 año y medio o más, algo así. Claro, yo cuando escribí ese borrador y yo hubo un momento que dije, bueno, vale, estoy aquí haciendo un tema un poco excesivo, pero realmente esto puede ir a algún sitio. O sea, yo necesito que alguien vea esto y me diga si esto es un poco... son ensoñaciones mías o esto tiene una mínima calidad o... Entonces, bueno, se lo pasé a un par de personas de mi confianza que sabía que si era una mierda me lo iban a decir así abiertamente, sin ningún problema. Y entonces el feedback que me dieron pues fue bastante positivo. O sea, la historia era bastante sólida y tenía suficientes elementos diferentes como para ser atractiva de jugar. Y bueno, pues entonces ya empecé a pensar que ya que tenía todo ese trabajo hecho, pues tenía que buscar la manera de darle salida y de intentar que viese la luz, intentar publicarla. Prácticamente desde el principio pensé que la única opción que tenía era hacer un mecenazgo. En aquella época ya los mecenazgos, a través de Berkami, a nivel nacional, ya empezaban un poquito a despuntar, empezaba a haber proyectos que salían, algunos tenían incluso un poquito más de éxito del esperado. Y bueno, después de esos 8 meses de escritura y de ver que, bueno, que se podía hacer algo, pues digamos que entré en la segunda etapa, que fue la de preparar cómo plantearía yo una campaña de mecenazgo para que tuviese éxito y que para que alguien como yo, que era un absoluto desconocido en el mundillo, en el sentido de que no había hecho nada antes, ni había trabajado con ninguna editorial, ni tenía ningún contacto, yo qué sé. Gracias, hija. Muchas gracias. Pues, lo que tiene directo. Que sepas que a mí no me han traído nada. La tienes que beber. Bueno, vamos ahora unos minutos de silencio. Bueno, entonces llegó la etapa de un poco planificar el mecenazgo. Entonces, a mí no me gusta demasiado estar metido en redes sociales. Bueno, pero antes de eso, ya que está aquí tu compañero, con Ander también empezaste a trabajar antes de, por ejemplo así, de febrero del año pasado. Sí, más que nada porque, bueno, pues porque palabras sin ilustración al final es un poco duro, ¿no? Yo creo que sí que es algo importante dentro de todo lo que es el libro. Absolutamente. De hecho, probablemente sin Ander, sin tener aquí a su arte, no hubiese ni me hubiese planteado hacerlo. El tema es que ya Ander y yo ya nos conocíamos de haber pues medio
coqueteado con algún proyecto. Se nos había quedado algo... Sí, algo ahí en el tintero, a medio hacer y bueno, pues le hablé del proyecto, le conté que era el estilo que era y a ver si estaba dispuesto un poco a participar y por lo menos si no en un primer momento, porque tampoco sabía yo si iba a poder tener éxito o no el mecenazgo, pues sí, a empezar a hacer un poquito de arte que yo pudiese enseñar, ¿vale? Y bueno, pues tengo la suerte de que aceptó. Y creo que una de las cosas más importantes a nivel artístico del libro, Ander es el ilustrador del interior del libro, David Ardila es el que ha hecho la portada y la contraportada, pero a nivel interno hay una cosa que probablemente hayáis visto muchas veces en manuales de rol, que es que el arte es dispar, es de diferentes artistas. Probablemente pues porque igual no se puede tirar de un solo artista para hacer una cantidad determinada de ilustraciones. Y una de las cosas que más contento estoy de Saros es que el interior del libro tiene una coherencia total, el arte, porque las ilustraciones las ha hecho él, las ha hecho Ander todas. Entonces, si quieres... Y a ti, Ander, ¿a ti qué te representa este proyecto? O sea, un juego de rol. Sí. La respuesta sería ¿lo qué? No, ya conocía, ¿eh? Tú conocías el mundo del rol. Sí. No, Sí. pregunto. Yo no sé tampoco, no sé si eres un reconocido artista o... Te estoy vacilando. ¿Qué ha representado para ti este proyecto? Pues Muchas horas de trabajo. Que está respondiendo, ¿eh? No te Perdón. Ya, pues nada, como se nos quedó un poco picazón del anterior proyecto, que está ahí un poco ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Igual se retoma algún día, después de que se recupere de... Eso podemos hablar después de otro proyecto. Vale. Y nada. Esto es mucho mejor que lo que te han traído a ti. ¿Eh? Sigue, por favor, sigue. No, ya había acabado. O sea, sin más, o sea, para ti que... Porque al final que era... Algo, bueno, por lo menos te llamaba la atención hacerlo, bueno, sí, porque si no, no lo habrías hecho desde luego. También me caía bien Xavi. Ah, bueno, eso sí que es básico. Soy muy pesado. Sí. No, íbamos quedando y con la tontería, pues... Después del proyecto, ¿se te sigue quedando bien? Sí, claro. Sí, vale, entonces está bien. Sí, no, yo que sé, además ha sido, con todo el tiempo que te has tirado, no ha sido una cosa que fuese tantos dibujos en tanto tiempo, ha sido una cosa bastante... Se ha ido fluyendo, ¿no? Sí, muy relajado, de cerveceo, de tertulia y... Así es como mejor salen las Muy cosas. relajado, muy bien, he estado muy a gusto. Muy bien. Vale, perfecto. Aparte de eso que decías, empiezas ya con el mecenazgo, ¿no? O sea, ya tienes una estructura, tienes un texto, ya tienes un ilustrador, ya solo queda darle forma. Sí, bueno, lo que estaba comentando es que aunque yo no me gustan demasiado las redes sociales, porque aparte que es que no tengo mucho tiempo para andar en ellas, pero sí considero que en el mundo de hoy en día, pues las redes sociales es algo súper importante, pues porque mucha gente se mueve a través de ella, mucha gente hace contactos. Bueno, sobre todo porque no te conocían. Sí. O sea, tú estás sacando un producto y nadie te conoce, entonces tienes que darte a conocer y decir, oye, soy yo, mirar lo que hago. Efectivamente. Pero incluso antes de eso, lo que tenía que preparar bien era qué quería hacer o qué quería transmitir en el mecenazgo. Para eso, lo primero que hice fue estudiar un poco todos los mecenazgos que yo había estado viendo, que salían en la plataforma de Berkami, porque Kickstarters y así pues ya se escapan un poco al ámbito en el que yo iba a moverme. Entonces estuve analizando un poquito los mecenazgos que salían y viendo las cosas que me gustaban de otros mecenazgos y viendo otras que me parecían pues que no eran muy adecuadas o que consideraba errores, y entonces a base de ver un poquito cómo hacían otras personas o otras editoriales sus mecenazgos, pues yo fui estableciendo una línea de un poquito de por dónde quería ir. Y esto sí creo que es súper importante para cualquier autor o cualquiera que intente preparar un mecenazgo o un Berkami.
toda la preparación previa es poca. Toda la preparación previa antes de dar el paso adelante, de hacer público el proyecto y de decir que vas a hacer algo, es poca. Hay que salir un poco ya con todo muy... con el partido ganado, vamos. Hay que salir ya con las ideas muy claras. Esta es otra cosa... Casi con un producto final, ¿no? Por decirlo así. No tienes por qué tener el producto final, pero sí tienes que saber qué producto final quieres hacer y cómo lo quieres hacer. ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? Esto me parece vital y me parece prácticamente, yo diría, el punto más importante de un mecenazgo, de un Berkami. Conseguir tener clara la idea para poder transmitirla. Porque yo tenía muy claro que siendo un desconocido, en el mundillo de redes y en el mundillo editorial, aunque sea en el indie... tenía que transmitir credibilidad. Yo tenía que transmitir que el proyecto que yo estaba haciendo, a pesar de ser de un particular, a pesar de ser de un desconocido, era un proyecto que tenía credibilidad, o sea, que tenía los suficientes mimbres como para convencer a la gente de que lo apoyase, de que no iba a ser humo o de que no era, pues yo que sé, una idea peregrina o un iluminado o luego... hago esto y luego digo que voy a hacer esto otro. 25 aniversario de cualquier juego al azar. Por ejemplo. Como comentario. Por ejemplo. Entonces, una vez que tuve más o menos eso claro, y tuve preparado ya lo que es toda la estructura del Berkami, pues bueno, lo que tuve que hacer es una labor un poquito de difusión, pues en redes sociales, contactando con personas que tienen canales de YouTube, etcétera. En este sentido también creo que es importante, más que ir a muchos sitios, ir a los sitios adecuados. Hay determinados canales que tienen muchos seguidores y son muy buenos, y cualquier aparición, por pequeña que sea, pues te va a dar un poquito lo que buscas, que es que la gente se entere de tu proyecto. Igual otro tipo de canales, pues igual son más específicos, son más pequeños, están más focalizados, y bueno, pues es más difícil llegar a la gente. Entonces todo eso también un poquillo hay que estudiarlo. Y bueno, creo que algo importante, y por terminar con el tema del Berkami, también fue que tuve la posibilidad de contactar con David Ardila, con el ilustrador de la portada, porque yo sabía que, independientemente de que el trabajo de Ander a mí me gustaba mucho y era muy bueno, tener una portada que poder enseñar a la gente antes de salir un poco al ruedo era un poco una carta de presentación. La verdad es que jamás pensé que alguien como David Ardila fuese a aceptar hacerme una portada para mi proyecto. Y bueno, pues los astros se alinearon, no sé cómo decirlo, pero finalmente pues le convenció la idea que tenía, le gustó, le propuse 3 opciones para la portada, a ver qué le parecían, sin decirle cuál era la que más me gustaba a mí, para ver qué me decía él, y los dos coincidíamos en que esta era la opción que más nos gustaba, que es una escena, bueno, dentro del que sucede en la campaña, y que me parecía muy evocadora y muy chula. Entonces, pues un poco con todo eso ya tenía lo que necesitaba para echarme un poquillo al ruedo. Sí hay una cosa que quiero decir, que creo que tuvo un papel fundamental en el éxito del Berkami, es que yo había escrito la campaña para el sistema Tulu de 100, es un sistema que es libre, que saca una editorial pequeñita que se llama 314 Games, y que, bueno, pues es un sistema muy parecido al sistema clásico de la llamada de Tulu hasta su 6ª edición. Las mecánicas son muy parecidas, es muy reconocible por parte de los jugadores. Y en el último momento, unas semanas antes de lanzar el Berkami, contactó conmigo Víctor Romero, el editor de Hillspress, que había sacado un mecenazgo para Ratas en las Paredes, un juego también de tipo Lovecraftiano, pero más igual orientado a la época moderna y con mecánicas muy sencillas, del cual yo había sido mecenas. Yo conocía ese juego, me gustó mucho, me pareció un juego una mecánica muy ágil, muy un poquito,
pues lo que en los tiempos modernos del rol van avanzando, ¿no? Hacia mecánicas más narrativas, no tan crunchy de reglas y calcular bonificadores y cosas así. Y entonces Víctor se interesó por la campaña y yo le dije que era un proyecto muy personal mío y que realmente pues yo quería sacarlo yo porque tenía muchas ideas para todos los extras que quería sacar, cositas que estaban pensadas para llevar la campaña a mesa. Y entonces Víctor, la verdad es que prácticamente le mandé el texto simplemente para que lo viese, a ver qué le parecía, y bueno, ahí la verdad debo decir que se portó genial porque me dio la opción de adaptar la campaña a Ratas en las Paredes. Esto, pues, aparte de que Ratas había sido un mecenazgo que había sucedido un poquito antes y que había tenido mucho éxito y que evidentemente ya tenía una base de personas que habían entrado, pero además me hizo mucha ilusión porque a mí es un sistema que me gustaba, que realmente me gustaba y que me apetecía hacer, y me dio la posibilidad de hacer algo único, que era presentar la campaña para 2 sistemas. Y a mí el sistema de ratas me parecía sencillo y no le veía ningún problema a adaptar digamos, las estadísticas o la mecánica de juego a Ratas en las Paredes. Entonces tuve súper claro desde el principio cómo hacerlo. Lo de las calaveritas, que ya veréis en el libro, de cuando se solicita una tirada, pues hay una manera de identificar la tirada para Tulu de 100 y otra para ratas, separado por una calaverita, que es el icono de ratas. Y con las estadísticas lo mismo, las estadísticas de Ratas en las Paredes son muy sencillas y entonces me permitía incluso en una misma hoja de personaje meter las 2 estadísticas, para un sistema y para otro. Yo creo que esto fue un punto importante porque realmente la base de jugadores o de mecenas que habían entrado a Ratas en las Paredes, que muchos de ellos son jugadores más novatos o más que han entrado al rol hace poco, no tienen tan quemado el sistema de percentil de clásico de la llamada de Tulu, del cual el Tulu de 100 es pues prácticamente es igual. Y entonces me permitió tener una puerta hacia jugadores un poco que se estaban incorporando más recientemente a los juegos de rol. Y sin duda creo que esto fue algo decisivo. Y bueno, pues creo que la adaptación ha quedado chula y bueno, pues lo demás, un poco la parte del Berkami, pues los que hayáis seguido un poco la campaña ya lo... Lo demás has hecho tú, maquetación y todo eso. Creo que también alguien te ha hecho una mano. Bueno, tenemos aquí a un personaje ahí sentado. Yo no he enviado a nadie. Que se llama Íñigo Maestro y que es el responsable del diseño de la maqueta. A ver, por mucho que el mecenazgo había tenido éxito, y que había hecho el mecenazgo tal como yo quería, sacando las cosas que yo quería, los extras que yo quería, los tokens, los cuadernillos, el dial de clima, todas estas cositas que a mí me parecían súper chulas a la hora de dirigir, pues sabía que probablemente iba a tener que maquetar yo la campaña, pero intentaba encontrar a alguien que tuviese un nivel de diseño que yo no puedo llegar, al que yo no podía llegar. Bueno, y he de agradecer que Íñigo Maestro también aceptó hacer la parte del diseño, la parte un poquito de pues realmente todo lo que veis, que no son las ilustraciones y los planos, pues es creado por Íñigo Maestro, y yo lo que me he limitado es a colocar los textos, las imágenes, y bueno, y realmente creo que el resultado es muy muy bueno. Estoy muy contento. A mí me parece que el resultado es muy profesional. Realmente es un libro que, si no es un Berkami, pues bueno, pues yo creo que podría ser editado perfectamente por cualquier editorial. Creo que hay editoriales que lo hacen bastante peor. No sé por qué se ríe la gente. No he dicho ninguna editorial. Y me parece que ya te digo, como producto final, me parece que es un libro que ha quedado muy muy bien. Creo que lo que he dicho antes de las ilustraciones de Ander se puede aplicar un poco al estilo gráfico del libro, al haber sido hecho por una persona, incluso las ayudas de juego, el nivel que les ha dado. Si sois mecenas y habéis visto si alguno de vosotros sois mecenas y entrasteis a la carpeta compartida cuando enseñé la versión provisional del PDF, veríais que allí
las ayudas de juego prácticamente no tenían nada de diseño, estaban puestas un poco simplemente la información. Entonces, el trabajo que ha hecho este hombre para darles a esas ayudas de juego un toque realista, pues ha llevado el libro también a otro nivel, porque al final las ayudas de juego, o sea, el libro puede ser muy bonito, pero lo va a leer el máster, el director de juego, se lo lee, va a flipar, va a decir, qué chulo, qué bonito. Si le gusta. Si le gusta, bueno, considerando que le gusta. Considerando que le guste, va a flipar, sí. Pero ¿qué ven los jugadores? Los jugadores ven un poco lo demás. Pues van a ver los mapas, van a ver tal, y van a ver las ayudas de juego. Y entonces, pues bueno, el hecho de que Íñigo le diese ese nivel a las ayudas de juego, pues la verdad es que dejó el libro ya en un equilibrio muy bueno. Y yo personalmente estoy muy satisfecho. Pues con los medios que tenía y con, digamos, siendo un loco que se ha metido en esto así un poco para adelante, pues veo el resultado final y la verdad es que sí que creo que, como dice Íñigo, bueno, sí que lo considero que por lo menos es equiparable al nivel que se puede encontrar en una editorial de rol de este país. Luego, producto final sale, ya sale el libro. Y automáticamente, en 3 días, ya sale para todos los mecenas en un trabajo espectacular de hacer paquetes nunca pagado, de hacer paquetes y poderlos mandar, que creo que también es algo que es importante, ¿no? A la hora de tener un mecenazgo, el que todo el mundo más o menos lo pueda recibir en la misma semana, ¿no? O sea, que no estemos un mes mandando productos como hay otros mecenazgos que sí que ocurre y bueno, pues que muchas veces se entiende, porque claro, hacer 350, 400 paquetes no es fácil. Ni se tiene muchas veces los recursos para poderlo hacer. Ahí, pues, como bien dice Íñigo, pues tengo que agradecer... No hace falta que lo agradezca, simplemente era una pregunta, vamos. Era una pregunta que ya veo, una pregunta... Me alegra que me hagas esa pregunta. Sin más. Bueno, la verdad es que sí que es cierto que visto desde fuera no se ve todo el trabajo que hay a la hora de cuadrar tantas cosas para que todo salga como tiene que salir a la hora de, pues, por ejemplo, un tema como el envío de paquetes. Os podéis imaginar lo que es hacer, pues eso, 350 paquetes. Entonces sí que tenía... Evidentemente de doblar los mapas, meter los tokens en sus bolsitas, o sea, ensobrar todo, o sea, vamos, sí. Es que esto no es algo que digas, vamos. Yo he intentado darle al paquete, a lo que reciben los mecenas, la mejor presentación posible, porque había muchas cositas por ahí. Entonces, pues sí que he intentado, pues, darle también cierta calidad, pues, al embalaje, que no vaya en un sobre, que te lo pueden romper y te va a llegar el libro doblado. Meter todas las ayudas de imprenta que digo yo, que son los mapas, el calendario, etcétera, en otro sobre para que no se desperdigue por el paquete o tenga menos posibilidades de deteriorarse. Toda la parte de tokens y el dial también bien separado, en bolsitas, bien tal, para que cuando al mecenas le llegue, pues vea un poquito que la cosa está curiosa y que se ha cuidado el producto. Ha habido casos, por ejemplo, que esta semana pues ya le está llegando a todo el mundo, y ha habido casos pues porque puede llegar un libro deteriorado o con un sí, bueno, caso. Quiero decir, por el momento puede pasar más, pero bueno, que no sea porque nosotros no hemos intentado que llegue lo mejor posible. Entonces, pues bueno, hasta ese punto pues hemos intentado aquí, pues si lo hubiese tenido que hacer yo solo, probablemente hubiese estado 2 meses haciendo paquetes, pero con la ayuda pues un poco de la librería. Bueno, aquí también. no podemos hacer comentarios sobre la velocidad que tenemos a la hora de hacer paquetes o pegar pegatinas, no es el momento, pero la cuestión es que el producto ya está, hoy en principio sale a la venta. Sí. O sea, a la venta lo que queda, que no es mucho. Y bueno, pues simplemente, pues eso, yo creo que felicitarte porque es un trabajo, creo que muy bueno, me parece que es un producto excepcional. Y yo creo que si alguien quiere preguntarte algo, sí, de hecho, no estoy seguro si querrán, pero
Hubiese preferido, de hecho, más, en vez de soltar la chapa, que sea algo más dinámico. Entonces, Pero es que casi no te podemos cortar, Sari. Me cuesta. como le decía Alberto, he venido a hablar de mi libro. Entonces, bueno, si queréis hacer cualquier pregunta sobre cualquier Sobre el libro, fase por favor. del Sería interesante sobre el libro, ¿no? De otras cosas, hoy no es el momento tampoco. Sí, personales no, por favor. Y me queda muy poca cordura, aviso. ¿Nadie tiene preguntas? Y levanta la mano, por favor. A ver, cuando saqué el mecenazgo, hay mucha gente que me preguntaba, incluso, vas a querer sacar más cosas, vas a hacer una editorial, vas a hacer no sé qué. A ver, si es verdad que cuando te pones a escribir las aventuras que se te ocurren y las cosas que te gustan, te entra ese picorcillo de querer un poco seguir haciendo cosas. Probablemente si hago algo más, pues sea a nivel escritor. También un poco con este proyecto me quería demostrar a mí mismo que podía sacar adelante o que podía coordinar todo el proyecto hasta llevarlo a buen término. Y un poco ahora que ya he tachado ese logro, pues es probable que quiera hacer alguna cosa más, pero ya dedicándome solo a escribir y bueno, yo qué sé, quién sabe, igual pasado mañana estoy diciendo otra cosa, pero de momento sí, lo que más me interesa, lo que más me hace el picorcillo es seguir escribiendo aventuras y módulos y cosas así. Y bueno, pues luego ya lo que sea con ellos ya se verá, pero desde luego algo como esto tenéis que tener en cuenta que es un trabajo pues prácticamente de 3 años, 2 años y medio, desde el inicio, desde que escribí la primera palabra hasta que estamos hoy aquí sentados. Entonces son planteamientos muy a largo plazo y que al final es muy difícil saber si alguna vez volveré a estar metido en algo así. Pero bueno, ideas para hacer otras cosillas sí que me van surgiendo. Sí, no, de hecho este chico creo que había preguntado algo. No levanten todos la mano a la vez. No, te iba a preguntar cuántas sesiones más o menos crees que puede llevar por la campaña. Pues mira, la campaña tiene 9 capítulos de juego más un capítulo adicional que es Pesadilla en Manor Peak, ¿vale? Que es, yo recomiendo, lo he puesto al final del libro, no antes de que empiece el primer capítulo, porque aunque recomiendo que se juegue, si se va a jugar, que se juegue antes que La Sombra de Saros, no es que sea un prólogo, no tiene cierta relación, pero no directa con la trama. Entonces, hay que tener en cuenta que son 10 capítulos y que, hombre, depende un poquito del ritmo de juego de cada grupo, depende un poquito de si quiere ser más exhaustivo o no con las partidas, o de si son partidas de 3 horas o de 6, que también hay gente que... Pero mínimo, 2 sesiones por cada capítulo debería durar. Entonces, pues, ¿qué puede durar? Pues, en función de cada grupo, pues entre 20 y 40 sesiones. Si eres muy detallista. Y luego otra cosa que sí quiero comentar es que al ser casi un setting de juego, porque es una ciudad con muchos penejotas, con su vidilla, con sus barrios, con sus historias... Al jugarse la campaña a lo largo de 13 meses de juego, digamos, 13 meses que transcurren entre enero del 24 y enero del 25, da pie a que el máster o el director de juego pueda querer insertar cositas propias, ¿vale? Era una idea que yo tenía, como la campaña tiene personajes pregenerados, hacer interludios para los personajes, pero ya entonces en vez de 230 hubiesen sido... Y entonces ahí ya me hubiese pegado un tiro y prescindí de eso. Pero bueno, más o menos lo que te he comentado. ¿Es recomendable jugarla con los pregenerados? Bueno... El gancho de aventura siempre es difícil en campañas tan largas mantener el interés del jugador, es decir, aquí hay muchos peligros, rápidos. Bueno, los personajes pregenerados están pensados para que no tengas que complicarte demasiado la vida a la hora de empezar a jugar, porque además están escritos con trasfondos interrelacionados entre ellos.
Lo que significa que, por ejemplo, con los 6 personajes que se hizo el playtesting, pues uno de ellos es abogado, hay una enfermera que es la mujer del abogado, entonces tienen relaciones entre ellos y es relativamente sencillo empezar. No es necesario. Sí es verdad que el capítulo 1 empieza con un juicio, ¿vale? Entonces, entre los personajes pregenerados hay 2 personajes que son abogados. Tienen un perfil diferente. Uno de ellos es un personaje de mecenas, que él pidió que fuese abogado, y otro es uno que ya de los 6 básicos, ¿vale? Es recomendable que uno por lo menos sea abogado, pero no es tampoco imprescindible, porque pueden ser un grupo o sea, puedes usar los personajes pregenerados si no los quieres usar para jugar como PNJs y que ese PNJ contrate a los jugadores para ayudarle con la investigación, ¿vale? Entonces ahí, de hecho, he incluido ficha de personaje en blanco para el que quiera hacerse un personaje lo haga. Yo tengo una pregunta para Ander. Aparte de las, me imagino que breves y concisas explicaciones que te haya podido dar Xavi sobre las ilustraciones que quería y demás, ¿has tenido alguna otra referencia a la hora de crear el arte? Porque el arte es muy característico, entonces has dicho, pues, este tipo de pelis, o este cómic, o ha sido... No. Es que estamos equilibrados. No, lo único que cuando bueno, me dijiste tú al final, cuando estábamos haciendo pruebas y eso, me comentaste que esto no hace falta que lo entintes porque tenía yo pensado hacerlo con una línea muy limpia y con grises de Photoshop, y fue Xavi que me dijo, no sé si viste alguna prueba que te había hecho pues con una aguada, una acuarela así un poco rápida, y me dijo, coño, pues esto como que le pegaba al ambiente de... Casi pegaba como dibujabas tú a cómo... No, si realmente además creo que eran las primeras bocetos, yo qué sé, las primeras imágenes que me dijo, estas son las que quiero primero, como las más icónicas o así, y fue pues, los manchados los que le gustaron, y me dijo, pues mira, casi que tira por aquí, y no puedo decirte nada más. ¿A ti cuál es la ilustración que más te ha gustado, con la que te quedas más satisfecho del libro, que digas, va, esta es la que me mola? La portada. Contesta. Era para ti. Ah, era para mí. ¿Todas las que has hecho tú hay alguna que digas, oh, yo me lo pasé muy bien haciendo la de la página? O pasarla bien, pues, Porque hay algunas... Si es que no me acuerdo ni lo que he dibujado, vamos. pues no sé. ¿Qué vas a coger una que te guste y lo vas a enseñar? Hombre, puedes No, pensarlo, ¿eh? No. Estoy haciendo... Hombre, mira, la del Arlequín en el... con el moco sí. detrás, no sé cómo se dice. Sí, el muñeco. Ah, y bueno, y luego cuando viene lo de la guardia esta... Puedes enseñar. Cuando viene la guardia esta... La guardia pretoriana. Sí, no, pues... Más que nada por darle un poco la brasa a este, porque tampoco estaba seguro, oye, ¿cuál es eso? No me quería inventar tampoco, pues Bloomfield no existe, pero bueno, tampoco quería meter ahí un, ¿cómo se dice? Un acronismo, bueno, Un invent. y meterme un uniforme o lo que fuese, y que viniesen y dijeran, es que esto no es bien, digo, pues, para no dar pie a ese tipo de comentarios. Pero no, entonces... Igual el que, mira, el que no tiene nada que ver con monstruitos ni nada es el de la cena esta de gala para los VIPs, por lo que sea, me gustó. Me gusta. O sea, que el tema monstruito... No, también, el del Migo también, digo, oye... Esa es la que iba a decir yo, que a mí es una de las que más me había gustado. Claro, las descripciones a veces de las criaturas son un poco... Ya. ¿Has visto? Ahí has tirado mano, por ejemplo, de manuales que había... Es que No, entre Lovecraft y Xavi puedes flipar. Hombre, pues yo qué sé, yo ya sabía que esta cosa, pues como son seres inenarrables, pues tampoco me iba a preocupar mucho. O sea, no me iba a inventar yo nada que no hubiese hecho gente que iba ilustrando estas historias de Lovecraft. Lo único, los perros de Tíndalos. Ahí sí busqué en internet para
inspirarme. Trabajos previos. Y al final, como es una cosa así, dices, pues mira. Que me da igual. Sí, porque preocuparme para nada. Exactamente, cada uno dibuja como quiere los perros de Tinder, ¿no? Claro, O sea que... ya está. Son inenarrables. Claro, es que te dicen eso y dices, pues bueno. Vale. En Bluefin son así. Bueno, de hecho, esta es una cosa que sí que he hecho en el libro. Solo he mantenido los nombres de las criaturas que creó Lovecraft, porque, a ver, ya sabréis todos pues que la obra de Lovecraft ha caído en el dominio público, pero hay muchas obras que son del círculo de autores de Lovecraft, ¿vale? Que aunque son obras derivadas y aunque ellos se daban sus permisos y sus historias, pues no toda la mitología de Lovecraft está libre de derechos. Entonces ahí sí he tenido que hacer un poquito una labor de revisar qué partes están libres de derechos y qué partes no. Por ejemplo, los perros de Tíndalos que acaba de mencionar no son obra directa de Lovecraft, ¿vale? Entonces tienes que adaptarlos de alguna manera, pero el término perro de Tíndalos no es un término que esté liberado, ¿vale? Entonces sí que es algo que menciono en la parte, digamos, de inicio legal del texto, pues para que la gente sepa, verá similitudes entre algunos de los nombres y el tipo de bichito y dirá, ahí va, esto, cualquiera que tenga un poco de conocimiento de los bichitos lovecraftianos, vamos. Pero que al final, pues bueno, aunque esto es algo que hace mucha gente, que se ve que hace gente, que la gente lo hace, pues tampoco me parecía demasiado, no sé, honesto hacerlo sabiendo que realmente no están libres de derechos. ¿Algo más? ¿Es una aventura recomendable para grupos de jugadores que no estén muy familiarizados con el universo de Cthulhu? Jugadores que estén más familiarizados acerca de Dungeons, en Dragons, más pasilleros, más como nosotros, o es quizá algo ya demasiado complicado? Bueno, no, a ver, lo que pasa es que las aventuras de tipo mitos son aventuras de investigación, tienen un componente de investigación grande, de revisar pistas, atar cabos, y normalmente eso es lo que hace que cuando llegues al bichito del pasillo, sepas cómo tienes un poco que enfrentarte al bichito del pasillo. En ese sentido no es especialmente difícil para lo que hay en otras campañas. Eso es porque no les conoces. Pero, a ver, el estilo de juego es diferente. Aquí lo normal es intentar no buscarte demasiados problemas y saber cuándo a veces una retirada a tiempo es mejor que